31 de diciembre, 23:45 horas. La casa de mi abuela, repleta de familia, excepto por mí. Mi nombre es Elena, y durante 23 años creí que pertenecía a esta familia. Creí que los sacrificios que hice valían la pena. Creí que el amor incondicional que di sería correspondido algún día. Qué equivocada estaba. Todo comenzó cuando tenía 8 años. Mis padres murieron en un accidente automovilístico, y mi abuela María me acogió junto a mi hermano menor, Santiago. Pero desde el primer día, algo estuvo mal. Santiago recibía abrazos, yo recibía tareas. Santiago recibía regalos, yo recibía responsabilidades. Santiago era el nieto, yo era la que ayuda en casa. Durante 15 años, fui la hermana mayor. Perfecta. Trabajé desde los 14 años para pagar sus útiles escolares cuando la abuela decía que no había dinero suficiente. Dejé de estudiar la universidad para costearle la suya. Cuidé a la abuela cuando enfermó, mientras Santiago estaba muy ocupado con sus estudios. Renuncié a mis sueños, a mis relaciones, a mi vida, por ellos. El año pasado, Santiago se graduó de ingeniero. En su fiesta de graduación, cuando todos brindaban por él, yo estaba en la cocina sirviendo la comida. Cuando alguien preguntó por la hermana que lo apoyó tanto, Santiago respondió: Elena siempre exagera lo que hace. Yo me gradué por mi propio esfuerzo. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Pero pensé, es joven, no entiende. Algún día valorará todo lo que hice. Hace 6 meses, Santiago consiguió un trabajo increíble en una empresa multinacional. Ganaba más en un mes de lo que yo había ganado en un año. Finalmente podía devolver todo lo que había invertido en él. Cuando le mencioné que necesitaba dinero para un tratamiento médico urgente, me dijo: Elena, ya no eres mi responsabilidad. Tienes que aprender a valerte por ti misma. Pero lo que más me dolió fue lo que pasó en su cumpleaños número 25, el mes pasado. Organizó una cena en un restaurante elegante. Yo, como siempre, fui la primera en llegar para ayudar con los preparativos. Cuando comenzó su discurso de agradecimiento, mencionó a todos, a la abuela, a sus amigos, a sus profesores, hasta a sus compañeros de trabajo. Pero cuando llegó el momento de hablar de familia, dijo: y especialmente agradezco a mi abuela, que fue padre y madre para mí. Ella es la única familia que realmente importa. Me quedé helada. 15 años de sacrificios, y yo ni siquiera existía en su discurso. Esa noche, por primera vez en mi vida, tomé una decisión: no iba a seguir mendigando amor donde claramente no lo había. Dejé de llamarlos. Dejé de visitarlos. Dejé de preguntar cómo estaban. Y durante 2 meses, ninguno de los dos se dio cuenta de mi ausencia. Ninguno preguntó por mí. Ninguno me buscó, hasta que llegó el 31 de diciembre, *31 de diciembre, 23:50 horas. Una llamada que no esperaba. Estaba sola en mi pequeño apartamento, viendo una película y comiendo pizza fría, cuando sonó mi teléfono. Era mi prima Lucía, la única de la familia que ocasionalmente preguntaba por mí. Elena, ¿dónde estás? La abuela está preguntando por ti. Dice que necesitas estar aquí para el brindis de Año Nuevo. Me reí con amargura. Lucía, llevo 2 meses sin hablar con ellos. Nadie notó mi ausencia. ¿Y ahora de repente me necesitan para una foto familiar perfecta? Elena, por favor. ¿Sabes cómo es la abuela con las tradiciones? Dice que la familia debe estar unida para recibir el Año Nuevo. Algo en la voz de Lucía me hizo dudar. Había un tono extraño, como si supiera algo que yo no sabía. Después de mucho insistir, accedí a ir. Pero esta vez, no iba a ser la Elena sumisa de siempre. Iba a decir mis verdades. Llegué a la casa de la abuela exactamente a las 23:55. La sala estaba llena de familia, tíos, primos, vecinos. Santiago estaba en el centro, como siempre, contando alguna historia de su trabajo mientras todos lo escuchaban embelesados. Cuando entré, algunos me saludaron distraídamente. Santiago. Ni siquiera volteó a verme. Me quedé parada en la puerta, observando la escena.
Ahí estaba mi hermano, rodeado de admiración y cariño, mientras yo era prácticamente invisible. La abuela se acercó y me dijo: Elena, ve a la cocina y trae las copas para el brindis. Por primera vez en mi vida, dije: no, abuela. Hoy no. Voy a servir. Hoy voy a ser una invitada más. El silencio se hizo pesado. Santiago finalmente me miró, con una expresión de fastidio. Elena, no empieces con tus dramas. Es año nuevo, punto. ¿Mis dramas? La rabia que había estado conteniendo por meses finalmente explotó. ¿Mis dramas, Santiago? ¿Te parece un drama que haya dejado mi vida por ti? ¿Que haya trabajado desde niña para pagarte los estudios? ¿Que haya renunciado a mi futuro? ¿Por el tuyo? Nadie te pidió que hicieras eso, respondió con frialdad. Esas fueron tus decisiones, punto. Tenía 8 años cuando llegamos aquí. 8 años. ¿Y se supone que podía decidir no cuidar a mi hermano menor? La abuela intervino con su voz autoritaria: Elena, basta. Esta es una noche de celebración, no de reproches, punto. ¿Celebración? ¿Celebramos que durante 15 años fui la hermana invisible? ¿Celebramos que sacrifiqué mi vida por alguien que ni siquiera me considera familia? Santiago se puso de pie, visiblemente molesto. Elena, si tanto te molesta ayudar en familia, quizás deberías buscarte tu propia familia en otro lado. Esas palabras fueron como una bofetada. El murmullo de la sala se intensificó. Algunos familiares empezaron a susurrar entre ellos. Yo sentí que el mundo se me venía abajo, pero entonces sucedió algo que jamás esperé. Mi abuela, que había estado silenciosa observando todo, se acercó a Santiago con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos estaban llenos de una tristeza profunda y una determinación férrea. Santiago, dijo con voz temblorosa pero firme, durante 15 años he guardado silencio. Pero no puedo permitir que sigas tratando así a Elena, punto. Abuela, no te metas en esto, respondió Santiago, claramente incómodo. ¿No me meta? ¿No me meta? La voz de la abuela se alzó como nunca antes había escuchado. Santiago, Elena no es tu hermana menor. Elena es tu hermana mayor. Elena es la hija de mi hijo mayor, tu tío Roberto. Ustedes son primos, no hermanos. ¿Y Elena? Elena es mi nieta legítima. El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago se quedó pálido, con la boca abierta. Yo sentí que las piernas me temblaban. ¿Qué estás diciendo, abuela? Asterisco 1 de enero, 05 horas. El momento en que mi vida se redefinió por completo, mi abuela se sentó lentamente en su silla favorita, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. Toda la familia estaba en silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Los parientes que habían venido para la celebración ahora se convertían en testigos involuntarios de la revelación más devastadora de mi vida. Elena, mi niña, comenzó con voz quebrada, tu padre Roberto era mi hijo mayor. Murió junto a tu madre cuando tenías 8 años. Santiago es hijo de mi hijo menor, Carlos, quien murió en el mismo accidente. Pero Carlos no era responsable como Roberto. Había abandonado a Santiago y a su madre años antes del accidente. Mi mundo se tambaleó. Las piernas me temblaron y tuve que apoyarme en la pared. Entonces Santiago y yo son primos. Pero cuando los trajeron a casa después del accidente, Santiago era tan pequeño, tan vulnerable, pensé que sería más fácil para él creer que eran hermanos. Pensé que así se sentirían menos solos. Santiago estaba completamente petrificado, con la cara pálida como el papel. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Porque eras un niño, Santiago. Porque perdiste a tu padre tan joven que ni siquiera lo recordabas. Porque pensé que era mejor así. La abuela se volteó hacia mí con una mirada llena de dolor y culpa. Pero Elena, mi niña, yo sabía que tu padre había dejado dinero para tu educación. Sabía que tenías un fondo de universidad. Sabía que tenías una herencia, sentí
como si el aire se me hubiera acabado. ¿Qué herencia? $50,000, Elena. Tu padre los había ahorrado para tu futuro. Pero yo usé ese dinero para criar a Santiago. Para sus estudios, para sus necesidades. Pensé que tú eras más fuerte, más independiente. Pensé que podrías salir adelante por ti misma. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de una rabia pura y devastadora. 15 años. 15 años trabajando para pagar los estudios de Santiago, cuando había dinero que era mío por derecho. 15 años sacrificándome, cuando mi propio padre había previsto mi futuro. Abuela, susurré, y mi voz sonó más rota de lo que jamás había escuchado. ¿Por qué me hiciste esto? Porque fui una cobarde, Elena. Porque cuando Santiago comenzó a llamarme, mamá abuela, y a ti te veía como a una hermana mayor, pensé que era hermoso. Pensé que era lo correcto. Pero con los años, vi cómo él te trataba, cómo te daba por sentado, cómo no valoraba tus sacrificios, y no tuve el valor de decir la verdad. Santiago finalmente encontró su voz, pero sonaba ahogada. Entonces todo este tiempo Elena me ha estado manteniendo con su propio dinero. Sí. Santiago. Elena trabajó desde los 14 años para pagarte los estudios que debían haberse pagado con su herencia. Elena dejó la universidad para que tú pudieras estudiar con su dinero. Elena sacrificó su vida por ti, usando recursos que eran suyos por derecho. Mi tío Jorge, que había estado silencioso todo este tiempo, se acercó con lágrimas en los ojos. Elena, yo sabía algo sobre el dinero de Roberto. Pero pensé que María sabía lo que hacía. Pensé que te había explicado todo, punto. ¿Tú también sabías? Mi voz se quebró completamente. ¿Cuántos de ustedes sabían que yo tenía una herencia mientras trabajaba de mesera y vendedora para sobrevivir? El silencio fue ensordecedor. Varios de mis tíos evitaron mi mirada. Mi prima Lucía tenía los ojos llenos de lágrimas. Santiago me miraba con una expresión de shock y algo que podría haber sido culpa. Por primera vez en años, parecía realmente verme. Elena, yo no sabía, ¿no sabías que, Santiago? Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Cargada de años de dolor contenido. ¿No sabías que me sacrificaba por ti? ¿No sabías que renuncié a mis sueños por los tuyos? ¿No sabías que trabajaba dobles turnos para pagarte la universidad? Porque todo eso era evidente. Lo que no sabías es que lo estaba haciendo con mi propio dinero. Santiago dio un paso hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena. Perdóname. Yo pensé que era lo normal. Pensé que las hermanas mayores siempre cuidan a los menores. Pensé que tú lo hacías porque querías, punto. ¿Querer? La risa que salió de mi garganta sonó amarga y rota. ¿Crees que quería trabajar de mesera los fines de semana mientras tú salías con amigos? ¿Crees que quería dejar mis estudios mientras tú te graduabas? ¿Crees que quería vivir en un apartamento diminuto mientras tú planeabas tu futuro brillante? Elena, por favor, no, Santiago. No me pidas perdón ahora. ¿Sabes qué es lo que más me duele? No es que hayas usado mi dinero sin saberlo. Es que cuando lo tuviste todo, cuando ya no me necesitabas, me trataste como un estorbo. Me pediste que me fuera a buscar mi propia familia. Pues eso es exactamente lo que voy a hacer. Me dirigí hacia la puerta, pero la voz de mi abuela me detuvo. Elena, hay algo más que necesitas saber. Me volteé, ya sin fuerzas para más revelaciones. El dinero que usé para Santiago no era todo. Hay una cuenta bancaria que tu padre abrió para ti. Con intereses compuestos durante 15 años, ahora tiene aproximadamente $120,000. Siempre fue tuya, Elena. Siempre, el mundo se me vino abajo completamente. Durante 15 años había vivido en la pobreza, sacrificándome y trabajando, mientras mi propia herencia crecía en un banco. Durante 15 años había contado centavos para comprar comida, mientras mi futuro financiero esperaba por mí.
¿Dónde están los papeles? En mi habitación. En la caja fuerte. La combinación es tu fecha de nacimiento. Sin decir una palabra más, subí las escaleras que conocía de memoria. Cada paso resonaba en la casa silenciosa. En la habitación de la abuela, encontré la caja fuerte detrás de un cuadro. Marqué mi fecha de nacimiento con manos temblorosas. Ahí estaban, estados de cuenta, certificados de depósito, todo a mi nombre. Mi padre había planeado mi futuro, y yo había vivido 15 años como una huérfana. Había cartas de él, escritas antes de morir, explicando que quería asegurar mi educación universitaria y mi independencia financiera. Para mi pequeña Elena, decía una de las cartas, quiero que tengas todas las oportunidades que yo no tuve. Estudia lo que ames, viaja, sigue tus sueños. Este dinero es para que nunca tengas que depender de nadie. Lloré como nunca había llorado en mi vida. No solo por el dinero, sino por las cartas de amor de un padre que había muerto demasiado pronto, por los sueños que había abandonado, por la vida que había perdido. Cuando bajé con los papeles, Santiago estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, llorando. Toda la familia seguía ahí, como estatuas de sal. Elena, déjame arreglar esto. Déjame devolverte todo lo que he recibido. Déjame, no, Santiago. No puedes devolverme 15 años de mi vida. No puedes devolverme la universidad que no estudié. No puedes devolverme los sueños que abandoné. No puedes devolverme la juventud que perdí trabajando para ti. Se puso de pie, desesperado. Pero podemos empezar de nuevo. Podemos ser familia de verdad ahora. Podemos ser hermanos, perdón, primos, pero familia al fin. Me reí con amargura. ¿Familia? Ahora que sabes que tengo dinero. Ahora que sabes la verdad. ¿Dónde estaba esa familia cuando era la hermana invisible? ¿Dónde estaba cuando ni siquiera me mencionaste en tu discurso de graduación? Elena, yo era un idiota. Era inmaduro, egoísta. Pero ahora entiendo, ¿entiendes? ¿Entiendes que durante 15 años viví con $50 al mes para gastos personales porque todo lo demás te lo daba a ti? ¿Entiendes que no fui al doctor durante años porque no tenía dinero para el seguro médico? ¿Entiendes que rechacé 3 propuestas de matrimonio porque no podía abandonarte? Santiago se quedó helado. ¿3 propuestas? Sí, Santiago. 3 hombres maravillosos que me amaban y a quienes yo amaba. Pero les dije que no podía casarme porque tenía que cuidar de mi hermano menor. Que mi familia me necesitaba. Que no podía ser egoísta. Mi prima Lucía se acercó, llorando. Elena, yo sabía que había algo raro. Siempre me pareció injusto. Cómo te trataban, pero nadie dijo nada, terminé por ella. Nadie cuestionó por qué yo trabajaba tanto. Nadie preguntó por qué no tenía vida propia. Nadie se preguntó si yo era feliz. Mi abuela intentó levantarse de su silla. Elena, por favor, perdóname. Sé que no merezco tu perdón, pero, abuela, tú tomaste decisiones que no eran tuyas. Decidiste mi futuro sin consultarme. Decidiste que yo era más fuerte, más capaz de sufrir. Decidiste que Santiago merecía más que yo, punto. No era eso. No. Entonces explícame por qué él recibía regalos de Navidad y yo recibía más responsabilidades. Explícame por qué él tenía ropa nueva para el colegio y yo usaba uniformes de segunda mano. Explícame por qué él tenía dinero para salir con amigos y yo trabajaba los fines de semana. Santiago se acercó más, con desesperación en los ojos. Elena, déjame compensarte. Tengo un buen trabajo ahora. ¿Puedo darte dinero? ¿Puedo, dinero? La rabia que había estado conteniendo explotó completamente. ¿Crees que esto es sobre dinero? Esto es sobre 15 años de mi vida. Esto es sobre los sueños que abandoné. Esto es sobre el amor que mendiqué de una familia que me veía como una empleada. Elena, por favor, no digas eso, no diga. ¿Qué? ¿La verdad? Que cuando llegaban visitas,
Yo servía la comida mientras tú te sentabas como un invitado. ¿Que cuando había que limpiar, tú tenías tarea, y yo tenía que hacerlo todo? ¿Que cuando enfermé el año pasado, nadie preguntó cómo estaba, pero cuando tú tuviste gripe, toda la familia se preocupó? El silencio en la sala era sepulcral. Algunas de mis tías tenían lágrimas en los ojos, finalmente entendiendo la magnitud de lo que había pasado. Caminé hacia la puerta mientras toda la familia me observaba en silencio. Antes de salir, me volteé hacia Santiago una última vez. Santiago. Te deseo toda la felicidad del mundo. Te deseo éxito, amor, prosperidad. Pero lo haré desde lejos. Porque ahora entiendo algo fundamental: yo no era tu hermana. Yo era tu empleada doméstica gratuita. Y hoy renuncio. Me volteé hacia mi abuela una última vez. Abuela, gracias por finalmente decir la verdad. Pero llegaste 15 años tarde, y hacia toda la familia, a todos ustedes, que vieron mi sacrificio y lo normalizaron, que vieron mi dolor y lo ignoraron, que vieron mi soledad y no hicieron nada. Gracias por enseñarme que a veces la familia que eliges vale más que la familia que te toca. Antes de cerrar la puerta, pronuncié las palabras que había estado esperando decir durante años: a veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después. Salí de esa casa y no volví a mirar atrás. Pero pude escuchar a Santiago gritando mi nombre desde adentro, suplicando que regresara. Por primera vez en 15 años, no regresé. Epílogo. 6 meses después hoy, mientras escribo esta historia desde mi nuevo apartamento, que compré con mi dinero, Santiago me ha llamado 47 veces. Me ha enviado más de 200 mensajes. Ha aparecido en mi trabajo 3 veces. Ha enviado flores, cartas, hasta ha intentado contactar a mis amigos, pero es demasiado tarde. Algunas puertas, una vez cerradas, no se vuelven a abrir. Ahora estoy estudiando la carrera que siempre quise. Tengo un trabajo que me gusta. Tengo una vida que es mía. Por primera vez en 23 años, soy dueña de mi propio destino. Mi abuela murió hace 3 meses. En su funeral, Santiago me buscó desesperadamente. Elena, por favor, ahora solo nos tenemos el uno al otro, le respondí. Santiago, yo nunca tuve a nadie más que a mí misma. Y he aprendido que eso es suficiente. ¿Alguna vez sentiste que diste todo, y aún así te trataron como un estorbo? Comenta tu historia abajo, suscríbete y comparte este video con alguien que necesita escucharlo. A veces la familia que eliges vale más que la familia que te toca. Por favor, suscríbete para ayudarme a llegar a 1000 seguidores. Te amo. A veces, para sanar, hay que cerrar puertas aunque te duela. Y cuando lo haces, prepárate para todas las llamadas perdidas que llegarán después.